Marcos capítulo 14, versículo 36. Damos la más cordial bienvenida a los que nos van a ver a través de las redes sociales. Creemos y entendemos que este es el tiempo de tu milagro y es tu mejor temporada, y la palabra que vamos a estar desarrollando hoy está en el libro de Marcos capítulo 14, versículo 36. Cuando todos lo tengan pueden decir un gran amén. Amén. Perfecto, leemos con la bendición del Padre, del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Amén. Perfecto. Y decía: Abba, Padre, algunas cosas son posibles para ti. Eso es lo que dice. ¿Qué dice? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Ahora quiero leerle la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Para que lo entienda un poquito mejor. Y dice: Abba, Padre, clamó, todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Qué voluntad se haga? Su voluntad. Tu voluntad y no la mía. El tema de esta noche es cuando su voluntad duele, pero libera. Amén. Lo voy a repetir. Cuando su voluntad duele, pero libera. Y ciertamente, ¿verdad? Cuando vemos y miramos lo que es la palabra o la historia bíblica, vemos una generación que en muchas ocasiones busca evitar el dolor. Si usted le preguntara, ¿verdad?, que usted le gusta el dolor, pues todos contestaríamos que no, porque si no nos llamaríamos masoquistas, ¿entiende? ¿Verdad? Usted trata de buscar que no le duela, usted trata de pasar desapercibido, usted trata de que realmente si va a pasar por algo que no le duela, diga que no le duela. El mundo predica comodidad, pero el reino enseña entrega. Lo voy a repetir. El mundo predica comodidad, pero el reino de Dios enseña entrega. Jesús, en el momento más vulnerable de su vida, cuando estaba en el Getsemaní, relata la historia, ¿verdad? En ese capítulo 14 del Evangelio según Marcos, tuvo un momento, diga, de debilidad, de vulnerabilidad. Y usted dirá: Jesús, sí, Jesús, 100% Dios y 100% humano. Si alguien te puede entender y comprender, se llama Jesús. Si alguien te puede entender, se llama Dios. ¿Por qué? Porque fue 100% Dios y 100% humano. Usted dice: no, pero es fácil para él pasar por el proceso de la cruz porque él era Dios. No, él era Dios en una parte y la otra parte era humana. No era 50 humano y 50 Dios, no, era 100% Dios y 100% humano. ¿Está conmigo? Si no lo entiende, después se reúne conmigo y yo se lo explico tranquilamente. Daríamos un poquito más de tiempo para explicarle esa parte. Pero él es 100% Dios y 100% humano, lo que significa que él te puede entender y comprender cuando la Biblia establece que él fue tentado en todo, pero sin pecado. O sea, tuvo las mismas debilidades, tuvo las mismas vulnerabilidades, tuvo los mismos problemas, tuvo las mismas crisis. Sin embargo, dígale que está a su lado, no falló. Entonces, si él no falló, significa que usted y yo no debemos fallar. Siéntase tranquilo, ¿verdad? Y pueda confiar y entender que aunque Cristo no falló, y hay momentos dados en nuestra vida que vamos a fallar, Él nos perdona, Él nos restaura, Él nos liberta y nos vuelve a nuestro destino profético. ¿Alguien está conmigo? Cuando Jesucristo presentó este proceso de vulnerabilidad, lo importante que tenemos que ver y comprender es que dijo que la voluntad de Dios sea siempre delante de lo que yo puedo querer o lo que yo puedo desear. Juan 16:33, precisamente hablando el Señor, empezaba a hablar y decía: estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas de los problemas, las cosas de las calamidades os he hablado para que en mí tengan paz. ¿En quién van a tener paz? En Jesús. ¿Sabe? En el mundo tendréis aflicción,
pero confía, yo he vencido al mundo. O sea, no te dijo que te iba a salir todo bien, no te dijo que todo, cada vez que te movieras para aquí, te movieras para allá, todo te iba a salir sin ningún tipo de problema. Te dijo que mientras estuvieras sobre la faz de la tierra, ibas a tener crisis, ibas a tener problemas, ibas a tener aflicción, pero que tú confiaras en Él porque Él ya había vencido tu aflicción. ¿Alguien está conmigo? Cuando vemos la palabra y entendemos que la verdadera libertad no viene de hacer lo que queremos, sino de rendirnos a Él, es otra cosa, diga, es otra cosa. Lo voy a repetir, la verdadera libertad viene no por lo que queremos, sino por rendirnos a Él. Cuando tú rindes tu voluntad, cuando tú rindes tus anhelos, cuando tú rindes tus deseos, cuando tú rindes el todo de ti, automáticamente algo tiene que cambiar, algo tiene que suceder, algo tiene que caminar. Por eso el tema de esta noche es cuando su voluntad duele, pero libera. Porque hacer la voluntad de Dios en un momento dado de tu vida y mi vida nos va a parecer que nos duele. ¿O a alguien se le hace fácil hacer la voluntad de Dios? Usted está luchando contra usted mismo. Usted está luchando con sus anhelos. Usted está luchando con sus deseos. Usted está luchando con su crianza. Usted está luchando con lo que le enseñaron desde pequeño. Y es más fácil coger a alguien pequeño y enseñarlo desde temprana edad a que cuando la persona ha crecido, ¿verdad? Que desaprenda para volver a aprender. ¿Alguien está conmigo? Sin embargo, el Padre eterno nos habla y nos dice que cuando tú y yo hacemos su voluntad, aunque nos duele, nos va a liberar. Cuando tú entiendes esto, tu vida va a cambiar de manera sobrenatural. Y hay que entender que Marcos 14 ocurre en un momento histórico donde Jesús, como había plasmado ahorita, estaba vulnerable. Estaba vulnerable, no es otra cosa que estaba débil, ¿verdad? Que si lo forzaban un poquito se iba por el risco. ¿Usted ha pasado en algún momento dado por esa etapa que se ha sentido débil o vulnerable? ¿Sí? ¿No? Lo decido yo solo, espérate. Hay momentos dados en tu vida y en mi vida que usted y yo nos sentimos desmayar. Que usted y yo sentimos que no podemos más. Que usted y yo que sentimos que no podemos caminar, que todo no sale como nosotros hemos esperado. Y en el momento del Getsemaní, cuando Jesús tenía que cumplir con la asignación de su ministerio de 3 años, ya estaba por finalizar la labor que había venido a cumplir. En ese momento le entró lo que nosotros conocemos en el buen puertorriqueño como que el frío olímpico. Ahora es la hora de la verdad, Nicole. Ahora es que tengo que hacer lo que Dios me dijo. No es lo mismo oír lo que Dios te dijo que encontrarte de frente para hacer lo que Dios te dijo. ¿Alguien está conmigo? Y ese fue el momento que vivió Jesús en el huerto del Getsemaní. Un lugar donde tú y yo deberíamos trabajarlo para obviamente venir delante de la presencia del Padre y humillar nuestro corazón, humillar nuestra mente. Es el lugar de soledad, es el lugar de cercanía, es el lugar de relación donde solamente está tú y Dios hablando cosas, diga, cosas profundas. En hebreo, el Getsemaní significa gachamín, que en español significa prensa de aceite. Lo voy a repetir. En hebreo, Getsemaní significa gachamín, que en español significa prensa de aceite. O sea, que es el lugar simbólico donde tú y yo tenemos que ser triturados para que salga el aceite. Es el lugar donde tú eres exprimido para que saquen el mejor jugo de ti. Es el lugar donde estás solamente tú y Dios, donde tú simplemente te abres como una amapola, como diríamos en mi país, y le dices a Dios todo lo que tienes que decirte y no hay barreras de por medio. Sin embargo, tú sabes que Él te va a entender, que Él te va a cuidar, que Él te va a levantar y si te arrepientes te va a perdonar y te va a llevar a tu destino profético. Y en ese lugar donde se saca el mejor aceite, se encontraba Jesús. En la oración más humana de Jesús, en el momento de su angustia, su obediencia venció su deseo. Él era Dios, podía retirarse, podía decirle al Padre, yo no voy. Pero su obediencia, diga, su obediencia fue más grande que su deseo.
Cuando él empieza a hablar en ese versículo 14, usa una palabra íntima que se llama Abba. Y Abba es otra cosa, ¿verdad? Que en la palabra aramea que traducida significa papito. Papito mío. Cuando tú tienes una relación cercana con el Padre, tú no le llamas como todo el mundo le llama. Tú no te acercas a Él a través de la distancia. Tú vienes con unos diminutivos, con unos adjetivos de cariño, de amor, de relación, de entrega. Y cuando Jesús le dijo Abba, lo que le estaba diciendo es papito mío. En otras palabras, lo que estaba diciendo, vengo bajo mi identidad, vengo bajo el dolor, vengo bajo el sufrimiento, sabiendo que tú eres el que me puede librar de toda angustia, que tú eres el que me puede librar de todo dolor, que tú eres el que me puede librar de toda situación en mi vida. Por eso voy a hablarte y voy a trabajar, ¿verdad? De quien yo soy, tu hijo, heredero de tus promesas. Cuando tú entiendes lo que significa Abba y que para tú acercarte a Dios tienes que trabajarlo como trabajas con cualquier relación que tú puedas tener, tu vida cambia de manera sobrenatural. Jesús le dijo Abba, llamándolo por su nombre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y copa, ¿verdad? En el Antiguo Testamento simboliza juicio. Lo que le estaba pidiendo era, pasa de mí esta prueba, pasa de mí este dolor, pasa de mí esta angustia. No era una prueba pequeña. Él iba a morir por los pecados tuyos y los pecados míos, los pecados de toda la humanidad. Era entendible que él pudiera decir, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente en ese mismo lapso de tiempo dijo que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Él no retardó, él no se movía en el acto seguido que él pidió por su debilidad, por su dolor, que se pasara de él esa copa. Automáticamente dijo que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Había una lucha interna humana que trataba de vencer a la divina. Sin embargo, en el proceso de venir a clamar ante el Padre, la esencia divina venció la esencia humana. Cuando tú entiendes que hay 3 puntos para que el Señor llamara al Dios Todopoderoso Abba, tu vida cambia de manera sobrenatural. Jesús no comienza con una súplica. Jesús comienza con una afirmación de relación. Lo voy a repetir. Muchas veces venimos delante de la presencia del Padre hablando de nuestra crisis, hablando de nuestros problemas. Pero aunque Jesús sabía que iba a pasar por un momento de dolor en medio de su debilidad, Él empezó recalcando su identidad. Él empezó desatando lo que él era. Era un hijo de Dios. Y vino ante su presencia no con súplica, sino con afirmación de su relación, diciéndole Abba Padre. Aun cuando el problema es oscuro, Jesús confía que el Padre lo puede salvar, que el Padre lo puede libertar, que el Padre lo puede llevar a su destino profético. Por tanto, no hay necesidad de enseñarle primero el problema. Lo primero que él quería agradecerle y decirle que era importante para él, porque cuando tú le dices papito a alguien es porque es importante para ti. Cuando tú le dices mamita a alguien es porque es alguien cercano para ti. No era alguien lejano, y Jesús lo sabía. Por eso vino en el momento de dolor, en el momento de la angustia, en el momento de la desesperación. Al lugar de quejarse del problema, yo voy a hablar contigo porque tú eres mi papito, tú eres mi amor, tú eres mi todo. Y cuando tú y yo vamos delante de la presencia de Dios, reconociendo lo que Dios es en nuestra vida, Él no tarda en responder. La intimidad con el Padre te sostiene cuando la voluntad del Padre te quebranta. Lo voy a repetir.
La intimidad con el Padre te sostiene cuando la voluntad del Padre te quebranta. En arroz y habichuela, que la cercanía que tú tienes en el momento de tu dolor, en el momento de tu debilidad, es lo que te va a sostener cuando tienes que pasar por el proceso. Yo pregunté que si alguien era agradable en pasar por el proceso. Todo el mundo dijo que no, hasta Jesús. Sin embargo, hay momentos que para tú y yo poder llegar a nuestro destino profético, tenemos que pasar por el proceso, tenemos que pasar por el dolor, tenemos que pasar por la angustia, porque si Jesucristo, siendo Dios, lo pasó, ¿por qué tú y yo no? Por eso que dicen por ahí de pare de sufrir, eso no existe. Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. Si estás aquí, vas a tener problemas. Diga, voy a tener problemas. El asunto no es que tú y yo tengamos problemas. El asunto es que tú y yo empecemos a confiar y tengamos fe, porque la Biblia establece que Él venció al mundo. Yo no lo vencí, pero diga, Él lo venció. Y si Él lo venció, nada sucede. Denle un aplauso al Padre poderoso. En un tiempo donde oiréis de guerras y rumores de guerra, es necesario entender que el proceso te va a llevar a tu destino profético. La sinceridad no anula la obediencia. Hablarle claro a Dios no te descualifica. Diga, habla claro, chico. A veces venimos al Padre con adornos y con armaduras que no nos corresponden, como le pasó a David. En medio del proceso de batallas, en medio del proceso de guerra, tú jamás podrás cargar con la armadura que no te corresponde. Es necesario que tú te despojes de todo lo que no es tuyo y vengas delante de la presencia del Padre tal y como tú eres. Los que venimos, ¿verdad? De allá, que hemos sido enseñados en el área de la religión, bendito Dios por los procesos, bendito Dios por lo que aprendí. Sin embargo, cuando tú entiendes que el Padre está contigo por quien tú eres y no por lo que tú puedes dar, es otra cosa. Que tienes que empezar a quitarte la presión de ser perfecto, ser perfecta, porque a veces, como el fariseo, queremos hacerlo también, y hacerlo también significa que si yo oro o yo ayuno, yo no tengo que pasar por proceso. ¿Alguien está conmigo? Esa teología se cae cuando tú ves gente que ayunan 40 días y 40 noches y el problema llega. Porque es que alguien tiene que entender que en el mundo tendréis aflicción. Aquí nada más con el testigo. Cuando tú vienes ante la presencia del Padre con una oración honesta, tú debes entender que una oración honesta no significa que es una rebelión. Significa que tú lo que estás haciendo es rindiéndote delante de la presencia del Padre. Se llama rendición. Cuando tú vienes delante de la presencia del Padre con todas tus pulgas encima, le dices, bueno, estoy aquí. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Tengo esta crisis. Tengo este problema, tengo esta situación, lo he intentado todo, todavía sigo, ¿qué vamos a hacer? Y Dios te va a dar la salida. Que hay momentos en el camino que te vas a caer, claro que sí. El problema no es que te caigas, el problema es que te quedes postrado en el suelo y no puedas levantarte. La mayor cantidad de las personas en este tiempo que están fuera del reino de Dios es porque no conocen la voluntad del Padre, que es amarte como nadie te amará jamás. Pero cuando tú haces la voluntad del Padre, Lisandra, duele, pero te libera. Y usted y yo no queremos pasar por dolor. Pasar por dolor, decir, es admitir el problema que yo tengo. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, muchacha. Excelentemente bien. Tú no me ves, mira, ahora sí que estoy bien. Es lo que podemos ver por fuera. Pero ¿qué sucede adentro? ¿Qué batalla yo tengo adentro? ¿Qué problema? ¿Qué crisis? El problema no es que tú tengas situaciones en tu vida. El problema es que tú no hagas nada por resolverlas. El problema es que tú no hagas nada por rendirte. El problema no es que tú hagas nada por entregarlas. Ah, yo sé eso, Juan. Juan, yo sé eso.
Pero ¿qué estás haciendo por resolver eso? Hay mucha gente que sabe su problema, pero no hacen nada por resolverlo. Y Jesús estaba en un momento determinante de su vida, entendiendo que su oración ante el Padre tenía que ser honesta. No es falta de fe reconocer que algo te duele, pero es falta de madurez evitar todo lo que te duele. Decir que me duele no es falta de madurez. Soy ser humano. Y muchas veces nos enseñaron a decir, ¿cómo usted está? En victoria. ¿Pero qué victoria? Cuando hablamos de obediencia, tenemos que entender que la palabra obediencia, que fue lo que hizo Jesús en medio de esa oración, viene del latín aboedita, que significa escuchar debajo. Es decir, obedecer o oír con reverencia y actuar bajo autoridad. Ya lo dañó, pastor. Escuchar bajito y actuar bajo autoridad. Pero para tú obedecer, tienes que escuchar debajo y someterte a autoridad. Eso fue lo que hizo Jesús. No solo es cumplir, es someterse de manera voluntaria. Si tú te sometes de manera obligada, no estás haciendo nada. Tu sometimiento, que fue el que tuvo Jesús en la cruz del Calvario y en el monte de Getsemaní, fue algo totalmente voluntario. Tal es así que él expresó: nadie me quita la vida, yo la entrego, yo la doy de manera voluntaria. Por eso el sacrificio de Cristo es tan grande. Por eso el sacrificio de Cristo tiene validez. Por eso el sacrificio de Cristo es otra cosa. Diga, es otra cosa. Porque no lo hizo obligado. Diga, no lo hizo obligado. Dile que está a tu lado, no lo hizo obligado. Lo hizo de manera voluntaria, pero bajo autoridad. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22 dice: el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea que cuando tú obedeces, es mejor que traer una ofrenda. Esa le gustó, ¿ah? Obedecer es mejor que traer una ofrenda. Yeah. Cuando tú obedeces, es mejor, dice Primera de Samuel 15, 22. El Salmo 119, 60, para que lo busque después. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. ¿Qué dice ahí? O sea, corrí a prisa, me diste una instrucción, me diste una orden. Y yo no dice, Dios me dio una orden, cuando tenga tiempo. No, dice el salmista, me apresuré y cumplí con lo que me dijiste. Muchas veces usted y yo no vemos la mano de Dios operando en nuestra vida, porque nosotros pensamos que Dios tiene todo el tiempo para esperar por nosotros. Sin embargo, la Biblia dice en Lamentaciones capítulo 3, versículo 23, lo digo a cada rato, sus misericordias son nuevas cada mañana. Todos los días Dios tiene algo que hacer. Y si todos los días Dios tiene algo que hacer, ¿por qué a veces andamos de vago? Dios mío, Padre. Y me incluyo. Dios no tiene tiempo que perder. Si algo usted no recupera, es el tiempo. Usted puede recuperar un carro, una casa, lo que sea, pero el tiempo perdido jamás lo recupera. Y el salmista decía, me apresuré y no me voy a retardar. Lo que pospones por temor, lo desobedeces por orgullo. Lo voy a repetir. Lo que pospones por temor, lo desobedeces por orgullo. Ay, yo no me atrevo. Yo no me atrevo. ¿Por qué es orgullo? ¿Alguien sabe por qué es orgullo? Porque a veces no queremos quedar mal, hija Beatriz. A veces queremos lucir última moda, tú sabes, que me vean. Si vamos a salir en las redes, tenemos que salir, ¿verdad? Chévere. Sin embargo, a veces Dios te dice que es ahora. Dios no tiene tiempo que esperar. Pero como tú y yo no entendemos, pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo. Yo lo hago más ahorita, y más ahorita la bendición que te iba a dar se fue. Si no, vaya al pueblo de Israel. Miles de personas salieron al encuentro. Solamente entraron, diga, dos. Un viaje de 40 días.
se convirtió en 40 años y solo 2 entraron. Dios no le prometió que iban a entrar. Claro que sí, todo. La promesa era para todos. Diga, era para todos. Sin embargo, 2 entraron. Solamente 2 creyeron. Solamente 2 caminaron. Solamente 2 se movieron con la palabra. Cuando Dios te da una palabra, Él no espera que tú te quedes quieto, te quedes quieta. Espera que tú corras con la palabra. Que no te cojan quieto con la palabra. Que si te cogen es que te moviste aquí y te moviste allá y no sucedió nada. Sin embargo, cada vez que tú busques el determinar de Dios para tu vida, algo tiene que suceder. Algo tiene que pasar. Pero en medio del proceso, haciendo su voluntad, probablemente llega el dolor, llega la angustia, pero a lo mejor no te gusta pasar por el dolor, pero en medio del dolor tu liberación está más cerca que nunca. Jesús estaba en el huerto. Estando en ese lugar, no pidió tiempo extra. Diga, no pidió tiempo extra. Siempre digo que obediencia tardía es desobediencia. Cuando tú entiendes que Dios te llama para bendecirte ahora, Él no espera que tú le des, ni yo le dé una excusa. Jesús no pidió tiempo extra, no buscó otra opción. Obedeció en el momento exacto. Cada retraso a lo que Dios te mandó, por más buena que sea la intención, es una forma de desobedecer su voluntad perfecta. La obediencia duele al principio, pero libera al final. Cuando Jesús decide obedecer y con ello da inicio al cumplimiento, al plan de salvación, la copa no se apartó, pero fue la que nos liberó. Imagínese si en ese proceso de Getsemaní, donde estaba pasando un proceso de debilidad, Él utilizaba y decía, yo soy 100% Dios, pero Pastor Ibelí, soy 100% humano. Aquí es el escape, la puerta de atrás. Soy Dios, pero soy 100% humano. Y por esta gente que ni los conozco, que son más malos que Caín, ¿dónde estuviéramos usted y yo en este tiempo? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Yo lo hago de manera chistosa, pero él pudo haber decidido decir no, y el Padre no le iba a hacer nada. No tenía por qué hacerlo. Sin embargo, lo hizo. Cuando su voluntad duele, pero libera. Hacer lo que Dios te dijo, dígale que está a tu lado, te va a doler. Porque te estás atacando, Jesús, a ti mismo. ¿A cuánto les gusta meterse cantazo a ustedes mismos? A nadie. Sin embargo, hacer la voluntad de Dios va a provocar que tú y yo nos quebremos. Hoy muchos rechazan los procesos de Dios porque parecen duros. Pero esos mismos procesos llevan semillas de propósito para tu vida y para mi vida. Yo te pregunto en esta noche, ¿estás en un Getsemaní personal? Como que pasa un mes y una semana y llega al otro y como que no sale del Calvario. Como que sabe que tu crucifixión se aproxima. Y estás evitando el proceso de pasar por la cruz. Sin embargo, el proceso de la cruz es el que te va a liberar. El proceso de la cruz es el que te va a sanar. El proceso de la cruz es el que te va a restaurar. El proceso de dolor es el que te va a libertar y te va a llevar a tu destino profético. Pero cuando tú entiendes que más allá de lo que te pueda doler, Dios te quiere elevar, pero es necesario que haya victoria. Pero antes de la victoria tiene que haber una batalla, tiene que haber un proceso, tiene que haber un sufrimiento. El salmista David decía, yo no quiero nada sin que me cueste. Queremos las cosas que lleguen fácil y lo que fácil viene, fácil se va. Cuando su voluntad duele, pero te libera. Hay una copa que quisiéramos evitar. Puedes confiar que Dios no la va a quitar, pero te va a dar la fuerza para beberla. El texto nos reta a vivir una fe madura que no depende del resultado que esperamos,
sino de la rendición que ofrecemos. Lo voy a repetir. Esa fe madura no depende del resultado que esperamos, sino de la rendición que ofrecemos. Tú estás esperando un resultado y Dios está esperando que te rinda. Gracias y buenas noches. ¿Tú quieres ver el resultado? Ríndete primero. Ah, no, pastor, así no es. Yo veo el resultado y después me rindo. Ah, sí, que mamey. El resultado que tú quieres ver va a estar sujeto a cómo tú te rindas delante de la presencia del Padre. Aquí no hay que pelear ninguna batalla. Ya Cristo las ganó todas. Diga, Cristo las ganó todas. Lo que está esperando es que tú y yo nos rindamos para llegar a nuestro destino profético. Pero cuando su voluntad, lo que Él anhela y desea, nos libera y duele. Yo no quiero pasar por dolor, Lisandra. Cuando hoy nos preguntamos si te gusta su voluntad, la pregunta verdadera es si confías realmente en Él para hacer su voluntad. ¿Tienes la capacidad suficiente para obedecerla? Hoy Dios nos llama a que en medio de tu proceso y de mi proceso podamos alzar las manos y en medio del Getsemaní podamos identificarnos como tú y yo somos hijos de Él y decirle Abba. Porque muchas veces venimos delante de la presencia del Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y el Señor diciendo, ¿quién es este? Este hijo mío. Porque hacemos a Dios distante. Sin embargo, Jesús sabía el secreto y sabía que la única manera de mover a Dios era intimando con Él, era enamorándolo. ¿O usted, cuántos se han enamorado aquí una vez? Cuando usted quiere enamorar a alguien, usted se acerca y le dice cosas bonitas, le dice chulería, ¿verdad? Cercanía. Lo mismo pasa con el Padre. Usted quiere venir a su presencia, no vaya tan rígido, no vaya tan rígida. Vaya delante de Él como usted es. Y dígale, aquí estoy, papito bello y hermoso. Si es posible, derriba este de mi lado, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Que aunque yo tenga que pasar por el proceso de dolor, que aunque yo tenga que pasar por el proceso de angustia, que aunque tenga que pasar por el proceso de desesperación, yo pueda quedarme confiando en ti. Alguien tiene que entender que rendirse no es perder, lo voy a repetir. Rendirse no es perder, es darle permiso a Dios para ganar en ti. Cuando tú te rindes, le das permiso a Dios a que pueda ganar en ti. Y quiero cerrar con esto, tú que me ves a través de las redes. Tu obediencia de hoy puede ser la libertad de muchos de mañana. Lo voy a repetir. La obediencia que tú y yo profesamos hoy va a ser la libertad de muchos de mañana. Hay veces que tú y yo tenemos que pasar por ese proceso para no solamente nosotros ser libres, sino para que otros sean libres viendo como nosotros vencimos. Así que dale un aplauso fuerte al Padre. Tú que me ves a través de las redes, hoy Dios te llama a que puedas hacer su voluntad como la hizo Jesús en el Getsemaní, aunque te duela, para que seas libre. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la semana próxima. Bendiciones.